aquí en los estudios el economista Rodrigo Mendieta. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Doctor Mendieta, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues estamos próximos al cierre de un año fiscal. Conocemos también que el Ministerio de Finanzas se encuentra trabajando en lo que deberá ser la proforma presupuestaria del próximo año, que según ya se ha anunciado tendría un déficit de alrededor de los 5.800 millones de dólares, cerca de los 6.000 millones de dólares, y ahí hay una serie de preocupaciones en torno a cómo vamos a concluir este año, que además se ha dicho también que las proyecciones de crecimiento se han visto reducidas, pues en lo que va de este año el país no ha crecido ni siquiera al 1% y esta perspectiva parece mantenerse incluso para el 2019. Sí, bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por la invitación. Así es, podemos ahorita mencionar que estamos frente a un panorama de una economía estancada, ¿no? Una economía que lamentablemente no repunta y ya en cara a la finalización del año, pues tampoco lo hará en los próximos meses. Sobre todo si se compara con meses anteriores, con años anteriores. Si bien es cierto, los últimos meses del año hay una tendencia a que la economía se dinamice, obviamente por lo que implica las festividades de fin de año. Sin embargo, esto sucede en todos los años y por lo tanto no se avisora un repunte comparable, positivamente comparable con los años anteriores. Como usted también advirtió, el Fondo Monetario Internacional hace una previsión de crecimiento que fue a la baja justamente la semana anterior. Claro, incluso hizo un cambio porque las proyecciones que el Fondo Monetario Internacional indicó hace algún tiempo eran distintas, ahora las coloca en porcentajes inferiores. Así es, se ubica alrededor del 1% el crecimiento en el año 2018, que sería un crecimiento bastante pobre, y asimismo un crecimiento de menos del 1% para el año 2019, lo que deja prever, ¿no es cierto?, que la economía se mantendría, lamentablemente, digamos así, en una tasa de crecimiento muy lenta que no nos estaría dando a nosotros señales de una reactivación. Y obviamente esto, conjugado con otras variables, también hacen ver que este enfriamiento de la economía obviamente se estaría presentando. Vemos que han caído los créditos bancarios, vemos que el índice de confianza del consumidor no ha repuntado, es un índice que mide el Banco Central del Ecuador. Vemos una moderación en el gasto. Y asimismo, pues quizás viendo para el futuro, un tema que preocupa desde el punto de vista económico es que la inversión pública que ha caído no se está compensando con un aumento lo suficientemente importante con la inversión privada. Figúrese usted, si es que uno revisa los datos, el año 2017 llegaríamos a una inversión pública de alrededor de los 7.000 o 7.500 millones de dólares, cuando en los años anteriores había sido prácticamente del doble. Entonces, esto lo que nos hace a nosotros sospechar en economía es que las tasas de crecimiento justamente futuras de los años que vienen sería lento. Entonces, ese es el gran problema de la economía. Obviamente también está el tema fiscal, al que usted también advirtió. Sin embargo, yo creo que ahí más bien lo que se ve es que quizás lo que se planteó el gobierno se estaría cumpliendo. El déficit fiscal para este año se está cerrando, lo cual viene por dos vías. Una, que tenemos un precio del petróleo positivamente que se ha aumentado, lo cual es positivo para la caja fiscal, y así también ha habido acceso a nuevos créditos que han sido más, digamos así, con condiciones un poco más favorables para la economía ecuatoriana. Esto da cuenta de que de cara a futuro el problema del déficit quizás va a ser solucionado. Claro que si uno revisa los datos, una reducción que se esperaría o que se estaría esperando en el gasto corriente, que es quizás el talón de Aquiles de este gobierno, en un año y medio que no ha sido capaz de reducir el gasto corriente y más bien sí el gasto de capital, lo cual influye negativamente en la economía. Pues obviamente ahora esperemos a ver qué tipo de ajustes se vienen para el año 2019, que esperaríamos que sean un poquito más, digamos así, concretos,
que comparados con los de este año. Economista Mendieta, una de las principales preocupaciones que han expresado distintos sectores, no solamente analistas económicos de distintas tendencias, sino se empieza a percibir incluso entre los ciudadanos, es esta falta de un programa económico real que pueda ya implementarse y que realmente traiga resultados positivos y favorables para la economía del país. Estos anuncios que ha venido haciendo desde hace algún tiempo el presidente de la República con la implementación de nueva normativa, con la ley de fomento productivo, con un anuncio y un llamado a la austeridad del sector público, vemos que son quizás parches que realmente no están cumpliendo con ese cometido que requiere la economía ecuatoriana. Como hemos dicho en otros espacios, estas han sido medidas necesarias, pero que no lograrían ser suficientes para lo que la economía del país necesita, sobre todo que es la preocupación, este momento primordial, que es la falta de reactivación económica. Y en ese sentido, también concuerdo con usted en que no existe un plan, digamos así, integral y sobre todo con medidas concretas. Inclusive, yo creo que han habido en diferentes intentos del gobierno en el año y medio que lleva, han habido diferentes intentos que lanza una idea, pero que después del debate o se mide en ciertas reacciones en la sociedad y obviamente enseguida o se cambia de medida o simplemente se toma la mitad, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que pasó, por ejemplo, con el tema de subsidios. Entonces, realmente es un tema complejo. Ahora, también pasa por una situación que lamentablemente en nuestro país ha sido siempre, digamos, recurrente, y es que se anteponen los intereses de orden político a los intereses de orden económico. Y claro, en ese orden de cosas, yo avisoraría que el gobierno lo que está es simplemente haciendo que su mandato pase, pero obviamente sin problemas de tipo económico y que no lleven ciertos ajustes a problemas de tipo social. Yo creería eso, lo cual estaría dando la posta, digamos así, o dando la pelotita del juego a el gobierno que vendría después de Lenín Moreno. Lo cual es complicado porque en economía lo que se estaría haciendo es perdiendo tiempo para tomar ciertas medidas. Y claro, en ese sentido también no se avisoran ese tipo de cosas. Por ejemplo, no se ve qué va a pasar con el tema de los subsidios. Sucedió ya con el tema de la gasolina súper. Sin embargo, lo que se dio es una sustitución, que era lo que también se hablaba desde el punto de vista de la economía, una sustitución a otro tipo de gasolina. Y mire ahora además el subsidio a la gasolina extra y a la Ecopaís es mucho más alto que el subsidio que se le otorgaba a la gasolina súper. Solo en los 8 meses, con datos hasta agosto, ya se lleva en subsidios $1.200 millones, lo que supera con creces lo del año 2017. Eso deja ver que obviamente el efecto más bien fue contraproducente. Ahora, ¿el camino es realmente eliminar los subsidios? Nos preguntamos si realmente la solución para la economía ecuatoriana y para tener mejores momentos al cierre de este 2018 y pensando ya en el 2019, ¿es realmente el camino el ajuste? ¿Es realmente el camino la eliminación de subsidios? Porque creo que todos estamos conscientes que estas medidas terminan siempre afectando a la mayoría de la población, que es la que de alguna manera sostiene también la economía del país, que es la clase media. Y yo creo que ahí se han dado 3 ideas que son importantes tocar. Una es la focalización, no la eliminación, sino la focalización, sobre todo en la gasolina diésel, en el diésel, perdón. Luego el tema también de la compensación, por ejemplo, para la gasolina extra, la Ecopaís, que dependiendo de la provincia en la que estemos, funcionan una o la otra. Hay una compensación que puede ser para el transporte público, que sí es un tema de un tema masivo, taxis, por ejemplo, y también se habla de una eliminación de tipo gradual, es decir, no eliminar el subsidio de golpe, sino, por ejemplo, ir viendo qué es lo que va pasando con diferentes, rubros que se puedan ir eliminando en forma gradual y cómo va reaccionando el público. Pero claro, eso no se trata de un plan, no está en un plan, no se avisora a largo plazo y por lo tanto, desde el análisis económico que nosotros hacemos, al no tener estas señales de que esto sucede, pues obviamente la situación va a ser compleja. Luego después también hay que ver que si estas medidas, por ejemplo, como el barajar el tema de la eliminación
eliminación del IVA o de subir, 2 puntos en el IVA. Bueno, algunos analistas sugieren que el incremento de los impuestos en este caso no es para nada saludable y más bien proponen una reducción de impuestos. Han puesto experiencias a nivel internacional naciones que han atravesado crisis realmente serias y que la reducción de impuestos ha sido más bien lo que les ha permitido salir. ¿Es esto posible en la situación económica actual que atraviesa nuestro país? Sería importante analizarlo, pero también eso nos dejaría a nosotros ¿subimos o bajamos? Claro, mire, un punto del IVA, cada punto del IVA representa más o menos $500 millones al país. Entonces, si reducimos el IVA, la pregunta es de dónde se va a sacar, si es que tenemos problemas de caja fiscal que tenemos que ir solucionando, que con mucho esfuerzo se ha ido solucionando para este año, pero que el siguiente año también nos vendrá. Entonces, hay que tener una suerte de medidas de compensación. Entonces, yo me refería al IVA porque, en cambio, yo no le veo tampoco un tema de salida ahí, porque eso tiene que pasar por la Asamblea, y en la Asamblea no habrían los votos suficientes del gobierno para que esto se logre. Entonces, realmente se vuelve, lo que hemos dicho siempre, es en una encrucijada, es decir, hay pocas alternativas que le quedaría al gobierno. Repito, uno de ellos es el tema de subsidios, otro es el tema del gasto corriente. Definitivamente el tamaño del Estado no avisora un achicamiento. En eso también ha sido una posición de personal mía, que tampoco es un tema que se podría bajar de la noche a la mañana, también tendría que ser gradual, pero al menos mostrar un plan, es decir, por ejemplo, una reducción de tanto por ciento cada año. Eso no se advierte. Esperaríamos que justamente con la presentación de la proforma presupuestaria para el año 2019 vengan algunos elementos que nos dejen ver cuál va a ser, digamos, la panorámica económica del próximo gobierno. Pero justamente eso, quizás un tema de fondo, el no tener esas señales, el no tener esa información, a pesar que el ministro Martínez ha hecho un interesante esfuerzo por transparentar las cifras fiscales, lo cual es muy, muy positivo, pero yo diría que hay una escasez de señales tal que nos deja a nosotros en una posición muy compleja de hacer una previsión. Fíjese usted, inclusive desde el mismo Banco Central existe una contradicción muy, muy preocupante en cuanto a las cifras de crecimiento económico, y se han dado declaraciones de su personero, digamos, principal, inclusive dando cifras preliminares que eso no dan las señales, digamos así, completas, no nos permite, por lo tanto, tener una previsión para el futuro. Economista, otra encrucijada quizás en la que se encuentra el gobierno es el tema de la deuda externa, el tema de la deuda interna, pero en general parecería que la única salida que tendría el gobierno a corto y mediano plazo es acceder a más deuda, pero vemos que los acercamientos con el Fondo Monetario Internacional no se han concretado en la medida que consideramos que el gobierno aspiraba. Sabemos que en estos últimos meses del año el gobierno ha anunciado un viaje a la China. Entendemos que también se abordará y se tocará el tema de la deuda, pero además el riesgo país de Ecuador, aunque se ha reducido en algunos puntos, todavía continúa elevado, y eso tampoco es beneficioso para que el Ecuador pueda acceder. El mismo ministro Richard Martínez ha manifestado más de una vez que realmente es prioritario que el gobierno nacional, en la actual situación en la que está, deba acceder necesariamente a más deuda. Mire, el tema de la deuda externa realmente no es un tema complejo para el país. El problema de la deuda, cuando se habla de los porcentajes del PIB, realmente eso se puso y está en la Constitución, es un tema 40%. Legal. Pero si nos preguntamos, bueno, ¿será ese el valor o será más? Existen países que tienen deuda externa muchísimo más alta y que no realmente pasan por problemas económicos, más bien vemos que su economía se va reactivando. Un caso muy, muy digamos, cercano a nosotros es el tema de España. Entonces, uno se endeuda cuando puede pagar. Eso es, pero el problema es ese, más bien son las condiciones de endeudamiento. Y las condiciones de endeudamiento pasan, yo diría, por dos problemas. El primero, que heredamos una deuda con condiciones no favorables para la economía ecuatoriana, no acordes a su flujo de liquidez. Y en segundo lugar, lo que usted también advierte, que es el tema del riesgo país, que lamentablemente lo tenemos muy alto. Ahora, la pregunta es ¿por qué tenemos muy alto y qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Y en eso yo me he permitido indagar un poquito más a fondo, revisando diferente información. Y mire, el Fondo Monetario no estaría en la posición de cubrir deuda ecuatoriana para el déficit presupuestario. Hay que ser claros. Más bien el Fondo Monetario le preocupa otro problema de la economía ecuatoriana, y es el siguiente, es el desbalance
que no sé cómo llamarlo, quizás voy a utilizar un término un poquito técnico, pero es un desbalance de orden macroeconómico. Y me refiero a lo siguiente. Este momento, las reservas internacionales, más o menos del Ecuador, está alrededor de los 2.500 millones de dólares, mientras que los pasivos de corto plazo que tiene el Banco Central está en 10.500 millones de dólares. Desde el punto de vista macroeconómico, sin entrar en mayores tecnicismos, esto debería estar en balance, y vemos que hay un desbalance, es decir, más o menos ahí hay un desbalance de 8.000 millones de dólares. El Fondo Monetario, más bien, lo que le preocupa es eso. ¿Por qué? Porque eso es como decirle el balance de un país, lo mismo que veríamos en una empresa. Prácticamente lo que vemos que es una empresa que en este momento estaría teniendo digamos, un patrimonio no lo suficientemente alto como para cubrir sus deudas. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, el país tiene un problema. Al Fondo Monetario le preocupa esto, sobre todo en ese orden. Ese sería el rubro en donde el Fondo Monetario podría entrar si es que hay voluntad política y digamos así, de decisión de parte del gobierno, y entraría a cubrir ese tema. ¿Cuál sería el beneficio para nosotros con ir cerrando esa brecha? Que el riesgo país empezaría a bajar. El momento que el riesgo país empieza a bajar, entonces podríamos acceder a créditos de corto plazo o de mediano plazo con mejores condiciones para cerrar los déficits futuros, que obviamente también esperemos que se vayan regulando en la medida que el gasto público se vaya racionalizando. Entonces, si ven cómo la economía es un tema de casi que tenemos que hacer muchos malabares ahí para poder ir cuadrando las cosas. Ahora, si es que eso no sucede, el riesgo país del Ecuador se mantendría alto y las condiciones de endeudamiento no serían tan favorables. A pesar, repito, que las señales que se han enviado desde el Ministerio de Economía han sido desde el punto de vista de transparencia de cifras, desde el punto de vista de cerrar el déficit fiscal para este año, y obviamente también digamos así, un viento favorable que se nos vino con el aumento en el precio del petróleo, ¿no? Eso nos podría estar dando ciertas, digamos, previsiones. Que el petróleo se mantendrá entre alrededor de los $70, al menos hasta finales de este año. El petróleo está en este momento llegando al límite de los $80 por barril. De eso a nosotros nos toca más o menos un castigo de $5 por nuestra característica de crudo pesado, y ese remanente nos estaría llegando. Pero ojo que el presupuesto del año 2017 fue hecho con un petróleo de $46. Si es que vemos más o menos un promedio para este año, ya considerando todo el año, digamos 2018, el promedio del barril sería más o menos unos $65. Eso hace ver que tenemos como $20 en más que nos estaría entrando y que no estaba previsto. Claro que no todo de lo que nosotros exportamos, porque también importamos nosotros, lo que justamente se ata al problema de subsidios, porque eso es lo que hay que deuda. Eso es lo que hay que explicar a las personas. Nosotros tenemos petróleo, pero importamos nosotros muchos derivados de petróleo para justamente cubrir la demanda, y esa importación obviamente es de un crudo con valor agregado, por lo tanto es mucho más caro, y eso estamos prácticamente nosotros subsidiando, y el subsidio genera una irracionalidad en el tema del consumo, porque claro, nosotros lo que hacemos es malgastar, y eso es claro, ¿no? Eso hay que entenderlo así. Entonces, regresando rápidamente al tema del petróleo, vemos un precio alto, y lo que se prevé para el año 2019 es que el precio estaría entre los $70 y los $80, es decir, en mejores condiciones aún que el año 2018. Ojalá lo aprovechemos. Uno de los temas que preocupa también, y que quizás es consecuencia de todo lo que usted ya nos ha explicado en este momento, es que los ofrecimientos del presidente de la República de alrededor de 250.000 empleos por año, la generación de 250.000 empleos por año, tampoco se cumple. El día de ayer escuchábamos a los representantes del INE que en este mes de septiembre del 2018 la tasa del desempleo alcanzó el 4% a nivel nacional, lo que quiere decir que no hubo una variación significativa respecto al mismo mes del año pasado, cuando la tasa fue del 4,1%, es decir, estamos prácticamente en iguales condiciones. Y el día de ayer también le escuchábamos al presidente de la República, y realmente con algunas declaraciones que nos dejan muy preocupados. El presidente de la República lo que decía es que nadie le diga que no tiene empleo, que no puede trabajar, porque todos saben hacer algo, aunque sea empanadas. Eso es una manera de decir que la gente puede sobrevivir a través de la informalidad o a través del subempleo.
Bueno, lamentablemente, claro, el problema del empleo en el Ecuador no es de esa tasa, ¿no? Porque hablar del 4% de pronto es una tasa de desempleo manejable y como usted bien dice, tanto es así que ni siquiera se ha movido en los últimos años. Sin embargo, el verdadero problema del país es el subempleo o es el empleo informal, es ese empleo que no encaja en una suerte de tener a sí mismo desde el punto de vista de las familias la posibilidad de una previsión de salarios en el futuro, ni siquiera en el corto plazo. Entonces son empleos que prácticamente se están generando y amparados en la informalidad. Y eso obviamente es un problema para el país, eso es lo que nos repunta. Justamente los problemas de economía o de baja tasa de crecimiento lo que generan son estos problemas de no generación de empleo y obviamente de quizás una suerte de también falta de inversión de las empresas. Acuérdese que hablábamos del problema de la inversión que el sector privado no estaría compensando a este tema. Mire usted, justamente estos días está publicándose por parte del Foro Económico Mundial el índice de competitividad a nivel global y para el año 2018 el Ecuador muestra un empeoramiento en lo que tiene que ver justamente con el dinamismo de negocio, con el tema de mercados y obviamente con problemas de orden institucional. Son los tres grandes problemas, digamos así, que no hacen que el país digamos así, genere una real reactivación en la parte privada, en la parte del sector productivo. Pues veamos entonces en ese orden de cosas qué es lo que se nos viene. Repito, el problema del estancamiento de la economía, lamentablemente el gran peso de ese problema recae en la falta de generación de empleo. Y ahí vemos, como usted bien advierte, que el gobierno no estaría, generando ese número de plazas que se advirtió y hablar de ello es muy, muy complejo. Hablar de ello es muy complejo. La economía ecuatoriana, luego de estos problemas que hemos hablado acá, que son problemas quizás de orden fiscal, pues también pasa por problemas de orden estructural y que estamos, pues allí hay mucho por hacer, pero que lamentablemente, como le digo, tal como vemos las cifras, nosotros observaríamos que este gobierno sería como que un gobierno de transición, esperaríamos a que el próximo gobierno pues nos plantee o quizás ahí debatamos sobre qué escenarios y qué políticas y estrategias pues nos estarían brindando los quienes estarían en ese momento candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Bien, queremos agradecer la presencia del economista Rodrigo Mendieta. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca.